Una anciana guardó una carta de su esposo fallecido durante 40 años. Cuando la abrió, los vecinos llamaron a la policía. Lucía se despertó con el leve repiqueteo de las gotas que resbalaban por el alféizar de la ventana. Afuera amanecía, y en el aire húmedo del patio trasero de una de las viejas barriadas de Madrid flotaba un olor a lluvia reciente, con un toque casi metálico. Se incorporó despacio, apoyando una mano en el lateral de la cama, y notó como el corazón latía más fuerte de lo habitual. Tras la fina pared se escuchaban voces roncas de vecinos que desayunaban mientras comentaban alguna noticia, y ese murmullo, tan propio de los antiguos edificios, se colaba sin pedir permiso. La espalda le dolía, las piernas temblaban un poco, pero comprendió que hoy había algo más urgente que sus achaques. La noche anterior había bajado de lo alto de la repisa un objeto, su mayor secreto, la carta que llevaba 40 años guardando sin abrir. Aquella carta de su esposo, Pedro, que había muerto en servicio militar y cuyo recuerdo jamás la había abandonado. Se puso en pie con un ligero temblor. El sobre, amarillento y casi borrado por el tiempo, parecía susurrar historias olvidadas. Lucía lo acarició con la punta de los dedos, sintiendo que por fin había llegado la hora de enfrentarse a lo que contuviera. ¿Por qué no lo había hecho antes? Ni ella misma lo tenía del todo claro, miedo a la verdad, a que las palabras de Pedro confirmaran sospechas o desvelaran un secreto peor de lo que jamás imaginó. Pero ahora, la curiosidad y la necesidad de comprender cobraban más fuerza que el temor. 40 años de silencio pesaban demasiado. Con el sobre todavía en la mano, se acercó a la ventana y contempló la callejuela mojada. Vivía en una zona antigua del barrio de Carabanchel, cerca de la estación de Oporto. Un barrio con calles estrechas, bloques de viviendas que habían visto pasar varias generaciones y donde todos se conocían. El aroma a pan recién horneado de la pequeña tahona llegaba con fuerza, mezclado con el del agua estancada en los charcos. Lucía aspiró ese aire tan familiar y sintió un leve mareo, consciente de que ese día sería decisivo. Se sentó ante la mesa, encendió una lámpara con pantalla desgastada y, con manos temblorosas, deslizó los dedos por la solapa del sobre. Romper aquel precinto resultó ser un acto casi sagrado, un rito que ella misma había pospuesto durante décadas. Al sacar la hoja, notó que el papel estaba amarillento, con tinta corrida en algunos tramos, como si hubiera absorbido lágrimas o humedad en algún momento. Respiró hondo y empezó a leer. Mi querida Lucía, rezaba la primera frase. Empezar a pronunciar su nombre tal como Pedro lo había escrito hacía que la voz se le quebrara. Tragó saliva y continuó. Aquí las cosas están muy mal, el calor aprieta y se respira tensión a cada paso. Palabras breves, cargadas de desaliento y una sensación de urgencia. Lucía se llevó la mano a la boca para contener un sollozo. Durante esos años, había fantaseado 1000 veces con lo que Pedro habría podido contarle, pero ahora, tenerlo frente a sus ojos le estremecía. A medida que leía, fue dándose cuenta de que Pedro hacía alusión a algo que sucedía en la unidad militar donde estaba destinado. Hablaba de papeles desaparecidos, de una supuesta trama de corrupción o contrabando que él había descubierto. Si no regreso, que sepas que no soy culpable de lo que me achacan, señalaba con torpeza, y a continuación había tachones y manchas de tinta. Lucía siguió leyendo con los ojos empapados de lágrimas. Pedro le pedía que, si algo salía mal, defendiera su nombre ante quienes lo pudieran difamar. Él temía que lo usaran como chivo expiatorio. Y luego, el final abrupto, no quiero que paguen justos por pecadores. Tienes que creerme, pase lo que pase, la firma, casi ilegible, mostraba la urgencia con la que había escrito. Lucía dejó caer la carta y notó cómo la soledad se arremolinaba a su alrededor. Esa era la última vez que él le había escrito, sabiendo tal vez que no volvería. 40 años de espera, de duelo contenido y silencio. Y ahora surgía la revelación de que Pedro podría haber sido víctima de algo turbio. Lucía, oye, Lucía. Se oyó de pronto una voz ronca tras la puerta mal cerrada. Era don Pablo, el vecino de enfrente, que solía ir y venir con su bastón por los pasillos de aquel bloque. Seguramente había escuchado los sollozos. Cuando ella, sobresaltada, volteó, lo encontró asomando la cabeza. ¿Estás bien? Creí oírte llorar. Lucía se irguió, secándose las lágrimas con el borde de la manga. Todo bien, don Pablo, solo, algo de nostalgia, murmuró. Él carraspeó, mirando de reojo el sobre y la hoja, pero no quiso preguntar más, aunque la curiosidad le ardía en los ojos. Era un edificio en el que todos compartían pasillos estrechos y un patio común, donde el eco de cualquier frase se reproducía con facilidad. Don Pablo, sin embargo, notó la tensión en la expresión de Lucía y, como buen vecino veterano,
se limitó a decir. Si necesitas algo, ya sabes dónde vivo. No dudes en llamarme. Ella asintió, anhelando quedarse a solas. Cuando él se marchó, cerró suavemente la puerta. Aquella intromisión, que la habría irritado en otro momento, casi le supo a consuelo. La realidad se imponía, la vida seguía moviéndose fuera de su dolor. Pero la carta seguía allí, con un misterio enorme flotando alrededor. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Pedro murió en acto de servicio o lo eliminaron quienes tenían algo que ocultar? El resto de la mañana, Lucía la pasó con la carta entre las manos, repasando cada palabra, cada rasgo de la escritura, y recordando la visita que en su día recibió de oficiales, cuando le comunicaron la muerte de su marido. Su versión fue escueta. Ha fallecido como un héroe, cumpliendo con su deber. Nunca le dieron más detalles. Pero Pedro anunciaba en este papel algo muy diferente. Apuntaba a una conspiración, a gente poderosa que callaría a quien se interpusiera en su camino. Lucía sintió como los latidos del corazón se aceleraban. Puede que hubiera llegado la hora de buscar la verdad. Más tarde, se atrevió a subir hasta la azotea del inmueble, donde pocas veces iba. Necesitaba aire. Desde la baranda podía ver las calles del barrio, la estrecha acera de la calle Cantabria, la tienda de ultramarinos con su toldo verde a medio deshilachar, la peluquería del portal contiguo. De fondo, los edificios altos y modernos que se erguían a lo lejos, marcando la zona más nueva de Madrid. El cielo estaba encapotado. Lucía cerró los ojos. Rememoró a Pedro, su voz alegre, su uniforme con el que posaron en una foto el día que él partió para cumplir aquella misión. Tragó saliva, sintiendo que ya nada sería igual. Ella no volvería a ocultar el contenido de la carta. Esa misma noche, se asomó otra vez al pasillo para ver si todo estaba en silencio, y salió discretamente a llamar a la puerta de Rosa, vecina cotilla, pero con buen corazón, a quien consideraba algo así como una confidente ocasional. Rosa la recibió con sorpresa. «Ay, Lucía, casi me matas del susto. Estaba a punto de dormir». «Ven, pasa, pasa», dijo, y la condujo a su diminuto salón lleno de figuritas de porcelana. Lucía se sentó y, con voz temblorosa, contó a grandes rasgos lo que había descubierto en la carta. Rosa abrió la boca, atónita. «Madre mía, ¿y has vivido con eso guardado 40 años?» Soltó con un murmullo apenas contenido. «Sí, no pude leerlo entonces. Tenía pánico de que dijera, no sé, algo que cambiara mis recuerdos de Pedro», explicó Lucía con la mirada fija en la hoja. Rosa ladeó la cabeza. «¿Qué vas a hacer ahora?» Lucía se encogió de hombros. Ni ella lo sabía con certeza. Al final, Rosa le aconsejó prudencia. «Son cosas muy antiguas, a saber en qué lío te metes». Pero el corazón de Lucía clamaba que su marido merecía justicia. Esa noche durmió mal, soñando con viejos pasillos militares y mensajes cifrados. Al día siguiente, buscó en su memoria a alguien que pudiera darle pistas sobre aquel cuartel donde sirvió Pedro. Recordó a Antonio, un exmédico militar que años atrás la ayudó con los trámites tras la muerte de Pedro. Vivía en un viejo piso, cerca de la plaza elíptica. No sabía si seguiría allí, pero decidió intentarlo. Salió de casa a mediodía, refugiándose en el abrigo mientras el viento helado le golpeaba la cara. Subió al autobús que recorría media ciudad, pasó por avenidas repletas de comercios y llegó al distrito donde se hallaba la antigua casa de Antonio. Una vez allí, el portal olía a humedad y a tabaco. Tocó el timbre. Tardaron en abrir, pero lo consiguió. Salió un hombre canoso, de rostro cansado, con las gafas algo torcidas. Lucía lo reconoció, pese a las arrugas. «Antonio, ¿te acuerdas de mí? Soy Lucía, la viuda de Pedro, el soldado que murió hace tantos años». Él frunció el ceño, tratando de identificarla. Después asintió, invitándola a pasar. Dentro, todo estaba revuelto: libros, pilas de papeles, un cenicero lleno. El aroma a humo y medicamentos se hacía fuerte. «Sí, sí, algo me acuerdo. Supe que tu marido murió en circunstancias extrañas, pero por entonces cerraron el caso. Nadie quiso removerlo». Su voz sonaba ronca, puede que por el tabaco o por la carga de la edad. Lucía se armó de valor y contó lo que traía en las manos: el contenido de la carta, los indicios de un contrabando o de papeles desaparecidos. Antonio la escuchó con atención y al final suspiró. «No me sorprende», murmuró. Aquella unidad tenía una fama turbia. Me pidieron que firmara informes oficiales escuetos y que no hiciera preguntas. Me di cuenta de que ocultaban algo muy grave. Se miró las manos temblorosas, quizás por el peso de la culpa.
Temía por mi familia. No denuncié nada. El corazón de Lucía palpitó más deprisa. Una parte de ella se indignaba, pensando que si la gente hubiera hablado a tiempo, tal vez Pedro estaría vivo. Pero comprendía también el clima de presiones de aquel entonces. Tomó aire. ¿Crees que podrían quedar datos en los archivos militares? Preguntó. Antonio se encogió de hombros. Puede ser. Muchos documentos habrán pasado a manos de mandos superiores o se habrán destruido, pero quizás algo quede en la delegación archivística de la defensa. Eso sí, no te resultará fácil acceder. Lucía asintió. Salió de aquel piso sintiéndose algo menos sola, al menos ya tenía una pista. Se prometió que escribiría o llamaría al archivo. Antes de hacerlo, quería pensar con calma qué pasos dar para no toparse de frente con quien pudiera hacerle daño. Tomó el autobús de vuelta bajo un cielo cada vez más gris, y en el trayecto se sintió observada por sus propios recuerdos. Quizás sea peligroso, pero debo seguir, se dijo mientras los edificios se sucedían tras la ventanilla. Al llegar a casa, el pasillo olía a guiso de lentejas y a humedad, las voces de los vecinos retumbaban. En el rellano la detuvo Rosa, con cara de nervios. Lucía, ¿qué pasó? Don Pablo dice que te vio salir muy afligida esta mañana. Lucía suspiró, eludiendo detalles. Solo dijo que estaba haciendo algunas gestiones pendientes. Rosa frunció el ceño, sin atreverse a preguntar más. El vecindario era como una gran familia, pero a la vez podía transformarse en foco de chismes interminables. Lucía no se sentía con fuerzas de contarlo todo. Entró a su piso y cerró el cerrojo, dispuesta a llamar a la sección de archivos militares. La voz al otro lado de la línea sonó joven y un tanto fría. En cuanto Lucía mencionó que se trataba de información de hacía 40 años y de la muerte de un soldado, el operador se mostró escéptico. Envíe una solicitud formal. No podemos asegurar que exista nada disponible. Los expedientes antiguos pueden haber sido retirados o clasificados. Lucía colgó con desánimo. Nada garantizaba resultados. Aquella noche, apenas probó bocado. Pasó horas hojeando la carta, mirando fotografías en blanco y negro en las que Pedro posaba de uniforme, con su inquebrantable mirada llena de promesas. La pena que la embargaba tenía ahora un matiz de rabia. Él, seguramente, fue víctima de algo. Al rememorar la visita de los oficiales que, con palabras frías, le informaron de la muerte, sintió que quizá nunca habían sido del todo sinceros. Llegó la mañana y Lucía se dispuso a preparar un viejo bolso con papeles, la fotocopia del acta de defunción de Pedro, su certificado de matrimonio, la carta original. Salió a la calle y, tras un par de horas en metro, alcanzó el barrio de Tetuán, donde se hallaba un edificio oficial destinado a archivos. Después de sortear ventanillas y explicaciones, le informaron que las consultas tardarían y que no había constancia inmediata de un Pedro García, tal el apellido adaptado que usó su esposo, con incidencias fuera de lo común. Solo figura como fallecido en acto de servicio, confirmó un funcionario con tono mecánico. Lucía sintió una punzada de frustración. Todo se reducía a un absurdo muro burocrático. Le sugirieron que dejara la petición por escrito y esperara. Al despedirse, el funcionario añadió con desgana: si se demuestra algo, se lo comunicaremos. Pero no se haga ilusiones. Es un caso muy antiguo. La rabia se mezclaba con impotencia. Aún así, Lucía firmó el papel, entregó copia de la carta y salió del edificio, con los pies pesados. Se preguntaba si estaba perdiendo el tiempo, resucitando fantasmas que tal vez ya nadie quería desenterrar. Caminó sin rumbo por las aceras de un Madrid tan bullicioso como siempre. El ruido de coches y motos, la gente en las terrazas de los bares, yendo y viniendo, contrastaba con su lucha interna. A esas alturas, dudaba si lo mejor no habría sido mantener el sobrecerrado para siempre. Esa misma tarde, al volver a casa con un fuerte dolor de piernas, se llevó otra sorpresa. Había 2 agentes de policía en su rellano. Junto a ellos, Rosa y don Pablo cuchicheaban, inquietos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Lucía. Los agentes le explicaron que hubo una llamada. Alguien escuchó gritos y llantos en su piso y se alarmó. Ella se llevó las manos a la cara, comprendiendo que, la noche anterior, al leer en voz alta la carta, quizás se le escapó algún lamento. Rosa alzó las manos, disculpándose. Perdona, Lucía, nos preocupamos. Pensamos que te había dado algo, no contestabas a la puerta. La policía, un tanto incómoda, registró brevemente el piso, confirmando que todo estaba en calma. Sin embargo, uno de los agentes, clavando la vista en el sobre que reposaba sobre la mesa, preguntó: ¿tiene relación con esto?
Lucía ocultó la hoja con su mano temblorosa, meneando la cabeza. No, es algo personal. Simplemente una carta antigua. Eso bastó para que se marcharan. Tras la salida de los agentes, Rosa y don Pablo empezaron a inquirirla, pero Lucía solo pidió un poco de tranquilidad. Cerró la puerta con llave. Se sintió invadida, juzgada, casi espiada. ¿Cómo seguir con su pesquisa en un entorno tan expuesto? Esa sensación de asfixia aumentó cuando, al día siguiente, recibió la visita de un antiguo conocido de su esposo, Sergio, quien había sido compañero de Pedro en el ejército. La encontró tras llamar insistentemente al timbre. Un hombre de unos 50 y tantos, algo encorvado, con una expresión de abatimiento. Supe por Antonio que andabas investigando. Y he querido venir. Ver si puedo ayudar. Lucía entreabrió la puerta, aún desconfiada. No sabía que guardabas esa carta. Lo invitó a pasar. Se sentaron en la sala. Sergio confesó que, en aquel tiempo, Pedro hablaba de que en la unidad militar había un mando de alto rango implicado en un negocio sucio. Dicen que era el mayor Romero, un tipo con fama de intocable. Pedro quiso denunciarlo y, ya sabes lo que pasó. Muchos creemos que no fue un simple accidente en acto de servicio. Las palabras cayeron como plomo en el ánimo de Lucía, que se estremeció. Entonces, ¿lo mataron? Sergio no afirmó, pero su silencio era elocuente. No tengo pruebas. Lo poco que sé es que Pedro andaba buscando documentos que incriminaban al mayor Romero y su camarilla. Pero todo se ocultó o destruyó. Lucía, tras un momento de conmoción, sintió una oleada de determinación. Tenía que confirmar si todavía quedaba algún rastro. ¿Cómo seguir? Sergio propuso que, si ella necesitaba un apoyo, él la acompañaría a las dependencias del ejército para preguntar. Al menos no estaría sola. Lucía aceptó con un hilo de esperanza. La jornada siguiente los vio partir en tren hacia un antiguo cuartel donde, según Sergio, podría existir todavía alguna sección de archivo. Durante el trayecto, ella sentía que se aventuraba en un territorio que le resultaba ajeno, casi hostil. El tren pasaba por zonas industriales, descampados y estaciones semivacías, hasta que al fin descendieron en un apeadero cercano a unas instalaciones militares. Esperaron un largo rato y hablaron con un oficial que se mostró cortante. No podía brindar detalles sin una orden oficial. Solo les dejó un vago comentario. Si buscan información de hace tanto tiempo, ya estará desclasificada o destruida. No creo que haya nada sobre un tal Pedro García. Se fueron con las manos vacías. Lucía reprimió las lágrimas. Parecía una lucha contra un muro de piedra. Sin embargo, la experiencia reforzó su convicción. Pedro merece que no me rinda, se repetía. Y en su fuero interno se encendió la chispa de la rebelión contra la pasividad que había marcado su viudez. Pero su determinación provocó reacciones. Apenas pasaron 2 días cuando, al regresar del mercado, encontró un sobre anónimo debajo de su puerta. Lo abrió con recelo y, al leer las breves líneas, sintió un escalofrío. Deja de escarbar en cosas muertas. Te arrepentiras. Lucía apretó el papel con fuerza. Aquello era una amenaza. ¿Quién estaba detrás? ¿El propio mayor Romero, alguien relacionado con él, o un sucesor? Con el pulso acelerado, se echó en el sofá, paralizada por el miedo. ¿Realmente alguien la vigilaba? Esa noche prácticamente no durmió, escuchando cada crujido del edificio, temerosa de pasos furtivos. Aún así, le ardía dentro la convicción de que debía ir hasta el final. Temía por su seguridad, pero aún más temía traicionar la memoria de Pedro. Terminó contándoselo a Sergio, quien maldijo en voz baja y prometió ayudarla a reforzar la cerradura de la puerta. Se convencieron de que la mejor defensa era la transparencia, sacar a la luz todo lo que encontraran. Fue entonces cuando Lucía recordó la finca rural que ella y Pedro tenían en la región de Toledo, un lugar llamado Campo Azul, al que no regresaba desde hacía décadas. Los recuerdos se mezclaban. Pedro, justo antes de partir, se había afanado allí con un viejo arcón en el granero. Quizás, especuló ella, hubiese ocultado papeles comprometedores. Sergio frunció el ceño. Puede ser. Vale la pena revisarlo. No pierdes nada. Para no ir solos, contactaron con un tercero, Nicolás, un joven vecino que había sabido del asunto a través de su abuelo, antiguo militar también. Nicolás se ofreció a llevarlos en su coche. Así, una mañana de sábado salieron de Madrid en dirección a Toledo, con Lucía en el asiento trasero, sujetando una bolsa con los pocos documentos que ya poseía. Durante el trayecto, comieron bocadillos,
miraron el cielo despejado y se prepararon para lo peor. Más de 2 horas después, arribaron a la zona rural, donde caminos polvorientos serpenteaban entre olivos y encinas. Campo Azul les recibió con su atmósfera silenciosa, 4 casas a la vista y un sol abrasador pese a la estación avanzada. La finca de Lucía se veía descuidada, la tapia medio derruida, la maleza invadiendo el patio. Tuvieron que forzar un poco el viejo candado oxidado para entrar. Mientras Sergio observaba cauteloso los alrededores, Lucía se dirigió al pequeño granero. Dentro, el aire olía a humedad y a madera podrida. Con ayuda de un par de linternas, apartaron trastos viejos y se toparon con un arcón grande, cubierto de polvo. El corazón de Lucía latió con fuerza. Era lo que Pedro había manipulado antes de marcharse. Levantaron la tapa con un crujido. Dentro, en medio de mantas apolilladas y herramientas oxidadas, hallaron una carpeta envuelta en plástico y varias hojas sueltas. Algunas estaban manchadas y casi ilegibles, pero se distinguían sellos, fechas, referencias a listas de material militar faltante. Aquí habla de un lote de armas, desviado, a terceros, y firma un tal Romero, susurró Sergio. El hallazgo confirmaba las sospechas. Pedro había descubierto un contrabando organizado. Lucía notó un nudo en la garganta. Su marido debía de haber juntado esa documentación para denunciarlo o ponerlo a salvo. De pronto, unos pasos resonaron afuera. Se agacharon instintivamente. Nicolás apagó la linterna. A través de una rendija de la puerta, vieron a 3 desconocidos. Uno era un hombre mayor, de porte autoritario, los otros 2 parecían guardaespaldas. Se movían con cautela, como buscando algo. Tal vez nos han seguido, pensó Lucía. Sintió escalofríos. Se oían frases a media voz. ¿Estarán aquí? Registrat rapido. No podemos permitir que se lleven nada. Lucía apretó contra sí la carpeta. Sergio la miró con gesto de aguanta. El corazón les retumbaba en los oídos. Los hombres se acercaron al granero, forzaron un poco la puerta, y una rendija de luz entró. Cualquier paso en falso y los descubrirían. En ese momento, un perro ladró a lo lejos y alguien gritó: ¿Quién anda ahí? Parecía un vecino del lugar que vigilaba las casas. Los intrusos se quedaron tensos. Uno de ellos siseó: Nos han visto. Vámonos. Y con la misma prisa con la que llegaron, se marcharon. Se oyeron portazos de un coche y el rugir de un motor alejándose. Lucía exhaló, sintiéndose desfallecer de alivio. Se habían librado por los pelos. Conseguir esos papeles resultó ser una decisión peligrosa, pero vital. Eran pruebas tangibles de que el mayor Romero y varios cómplices amasaron fortuna vendiendo material militar robado, y que Pedro se topó con la verdad en el peor momento. Con la carpeta bien sujeta, salieron cuando se cercioraron de que ya no había nadie. Subieron al coche y emprendieron de vuelta a Madrid, con la tensión todavía grabada en los rostros. Esa noche, tras un viaje silencioso, Lucía apenas pudo conciliar el sueño. Aún así, en el fondo de sus lágrimas brillaba la idea de que, finalmente, tendría como demostrar que Pedro no murió por casualidad. En su soledad nocturna, le susurró al recuerdo de su esposo que haría lo que fuera para honrar su nombre. Al día siguiente, se reunieron para decidir cómo proceder. Sergio propuso contactar con un periódico independiente que a veces destapaba escándalos. Nicolás coincidió: mientras todo esté oculto, es peligroso. Si lo hacemos público, estarán bajo escrutinio y quizá no se atrevan a más. Lucía, tras dudar, aceptó. Era hora de contar la historia. Llevaron copias de los documentos a la redacción de un semanario de investigación, donde la periodista Irene se mostró sorprendida por la magnitud de la denuncia. Releyó cada folio, observó firmas y sellos. «Es muy fuerte», exclamó. «Estos informes podrían volverse un escándalo. ¿Estáis dispuestos a hablar en público?» Lucía miró a Sergio, a Nicolás, y comprendió que no quedaba otro camino si querían justicia. Asintió con firmeza. Irene empezó a organizar entrevistas, a contrastar datos y a preparar un artículo exhaustivo. Sin embargo, advirtió: puede haber represalias. Id con cuidado. Os sugiero guardar las copias en varios sitios. En caso de que pase algo, la información saldrá a la luz de todos modos. Durante los días que siguieron, Lucía se sintió en una montaña rusa emocional. Por un lado, el miedo a más amenazas. Por otro, la certeza de estar haciendo lo correcto. En efecto, alguien intentó forzar la puerta de la oficina de Irene una noche, pero el guardia de seguridad lo impidió.
La tensión se respiraba en el ambiente. Rosa y don Pablo, en el edificio de Lucía, veían llegar y salir personas extrañas y se mostraban cada vez más preocupados. Sin embargo, Lucía no estaba dispuesta a recular. Cada vez que sus nervios flaqueaban, abría la carpeta y leía la escritura temblorosa de Pedro, recordando por qué luchaba. Llegado el momento, el semanario publicó la historia. Aunque los grandes medios se fijaron en ella con cautela, la revelación fue suficiente para sacudir a cierta parte de la opinión pública. Muchos quedaron impactados al descubrir aquella supuesta red de corrupción militar de hacía décadas, y la posible implicación de oficiales de alto rango. Al poco tiempo, varios portales de noticias en Internet se hicieron eco del reportaje. De pronto, el teléfono de Lucía empezó a sonar sin tregua. Periodistas, curiosos, gente que decía haber perdido a familiares en circunstancias sospechosas. Incluso los vecinos la trataban con una mezcla de asombro y respeto. Días más tarde, Lucía recibió una llamada inesperada de la Fiscalía Militar. Un teniente coronel, presentándose con cortesía, le dijo que iniciaban diligencias preliminares para revisar sus documentos y su testimonio. Está lejos de ser un juicio asegurado, aclaró, pero queremos ver si hay materia suficiente para reabrir expedientes. Lucía apenas podía creerlo. Tanto tiempo esperando, y al fin había un atisbo de justicia. La euforia se mezclaba con la cautela, sabía que los enemigos no se darían por vencidos fácilmente. No pasaron ni 2 semanas cuando una noticia corrió de boca en boca. El mayor Romero, principal sospechoso, aún estaba vivo, aunque retirado y gravemente enfermo. Se le citaba a declarar. Para Lucía, fue un cimbronazo emocional. ¿Lo hará? ¿Se negará? ¿Confesará algo? Ella no lo sabía. Pero con ello, el recuerdo de Pedro cobraba más fuerza. Cada día, Lucía recibía un aluvión de preguntas y mensajes de apoyo. Sergio también fue llamado a testificar, y lo vio como un deber pendiente para con su viejo amigo. En el barrio, Rosa organizó una colecta para ayudarla con gastos de transporte y gestiones legales, y algunos vecinos se volcaron a apoyar. Don Pablo montó guardia un par de noches cuando notó a gente merodeando el portal. El edificio entero se convirtió en un microcosmos solidario, aunque persistían cotilleos y curiosidades mal disimuladas. Lucía, agradecida, se dio cuenta de que, al atreverse a destapar la verdad, había pasado de ser la viuda retraída a alguien con voz y coraje. A medida que el proceso avanzaba, algunos medios más grandes se sumaban a la historia. Invitaron a Lucía a un programa de televisión matinal, donde la presentadora la trató con empatía, y se le escaparon algunas lágrimas al relatar cómo había abierto la carta después de 40 años. Muchos espectadores se sintieron conmovidos. Aquella noche, ya en su piso, sentada a la mesa donde normalmente tomaba su modesta cena, Lucía sintió que Pedro la acompañaba. Tal vez, por fin, tu verdad salga a la luz, pensó. Un par de funcionarios se presentaron en su casa para analizar los documentos originales. Ella los recibió con nervios pero mostrando serenidad. Revisaron sellos, fechas, firmas, reconocieron varios nombres. Se hablaba de extravío de armamento, de desvío de fondos, de amenazas a testigos. Los rostros de esos funcionarios se mantuvieron parcos, pero uno de ellos murmuró que aquellas acusaciones eran lo bastante graves como para investigarse a fondo, por más tiempo que hubiera pasado. Lucía sintió un atisbo de alivio. Tardaban, sí, pero al menos se movían hacia algo parecido a la justicia. Los días fueron transcurriendo con esa extraña mezcla de calma tensa y destellos de esperanza. Algunas mañanas, Lucía se despertaba sobresaltada, temiendo descubrir un nuevo mensaje amenazante. Otras, la asaltaba una indecible melancolía, recordando el antiguo hogar que compartió con Pedro. Pero ya no era la mujer paralizada por el pasado, había roto la inercia. Rosa, al visitarla con un plato de sopa caliente, le sostuvo las manos y le dijo: «Eres un ejemplo de valentía, Lucía. De verdad». Mientras, la investigación proseguía a puerta cerrada, con su lentitud habitual. Corría el rumor de que si existían evidencias para incriminar a ciertos exoficiales. Alguien filtró que, incluso, las declaraciones iniciales del mayor Romero apuntaban a una gran conspiración que implicaba a varios mandos. Sea como fuera, Lucía se fue haciendo a la idea de que el desenlace no ocurriría de inmediato. Pero el solo hecho de que lo contemplaran levantaba una enorme losa que pesaba sobre su corazón. Así llegó un invierno frío, con ventiscas que cubrían de nieve los tejados de Madrid y teñían de un blanco sucio las calles atareadas. Lucía contemplaba por la ventana cómo los coches transitaban con dificultad,
y sentía en el pecho una calidez que no recordaba haber sentido en décadas. Pedro ya no era un difunto olvidado en un legajo, era un hombre valiente, cuya lucha por la honradez al fin recibía atención. Y eso la reconfortaba. Una mañana, el cartero llamó a su puerta, con una notificación oficial. La Fiscalía Militar corroboraba que, según los papeles hallados, Pedro habría descubierto irregularidades y, en consecuencia, habría sido silenciado. El texto hablaba de posible homicidio encubierto. Lucía, al leerlo, se llevó la mano a la boca y lloró, un llanto cargado de liberación. Se decía que aún restaba verificación, pero el lenguaje daba a entender que reconocían la gravedad de los hechos. La palabra homicidio resonaba como un trueno que atravesaba 4 décadas de silencio. Esa noche, invitó a Sergio y a Nicolás a tomar un chocolate en su casa. Con ellos, repasó lo que implicaría un proceso legal, por pequeño que fuera. Sergio comentó que el mayor Romero, gravemente enfermo, podría ni siquiera vivir lo suficiente para ser juzgado. Nicolás miró a Lucía con pena, pero ella, en parte, se sentía en paz. Me basta con que reconozcan que Pedro no murió por un simple accidente. Que su nombre quede limpio y su verdad salga a la luz. Acarició la carpeta con los documentos. Estos papeles demuestran que fue un hombre justo, y no el traidor que algunos quisieron pintar. Las semanas siguientes trajeron gestiones, comparecencias y más artículos en la prensa. Sin embargo, Lucía notó que su angustia se hacía más llevadera. Caminaba con la cabeza alta por el barrio, y la gente la saludaba con una mezcla de respeto y ternura. Incluso llegó a sentir que, si Pedro la veía desde algún lugar, sonreiría satisfecho. En uno de sus paseos matinales, con cuidado de no resbalar en el hielo, Lucía recordó la tarde en que se casaron. La iglesia era modesta. Pedro llevaba un traje prestado y ella un vestido sencillo. En aquella época no tenían casi nada, pero le sobraba ilusión. Al evocar aquel recuerdo, no pudo evitar sonreír. Una sonrisa de dulce melancolía, teñida de la satisfacción de haber cumplido, aun tardíamente, con su esposo. La primavera asomó sus primeros brotes verdes en los árboles del paseo que rodeaba Carabanchel. El sol tibio empezó a derretir la nieve sucia y a traer un aire perfumado de flores. Una mañana, Lucía, al levantarse, miró la foto de Pedro en la pared. Lo logramos, pensó. Por dentro, se sentía viva, más viva de lo que había estado en décadas. No podía cambiar el hecho de que él ya no estuviera, pero ahora, tras descubrir que su muerte no fue en vano, al fin podía dejar de angustiarse con la pregunta de si tal vez había sido culpable de algo. Sabía la verdad. Guardó la carta original en un lugar seguro, como reliquia. La sostendría con cuidado, pues esas palabras, escritas con prisa y miedo 40 años atrás, habían desencadenado una búsqueda que terminó estallando en la conciencia de muchos. Un ejemplo de que la justicia, a veces, tarda, pero no se extingue mientras alguien crea en ella. Lucía se sintió orgullosa, con ganas de disfrutar de los días que le quedaban. Las últimas noticias decían que el mayor Romero estaba hospitalizado. Tal vez nunca recibiría un veredicto legal por todo aquello, pero, al menos, la verdad había empezado a salir a la luz. En la prensa se discutía la necesidad de revisar más casos antiguos. Personas que perdieron a sus seres queridos en circunstancias oscuras se animaban a alzar la voz. Lucía se dio cuenta de que no estaban solos, y eso le dio aún más consuelo. Una tarde en que lucía un sol generoso, decidió invitar a Rosa y a don Pablo a su casa para compartir un té y unos dulces. Les enseñó algunas viejas fotos de Pedro y contó anécdotas de su juventud, cuando se conocieron bailando en una verbena. Sus vecinos, conmovidos, la miraban de otro modo, sin esa condescendencia con la que antes la trataban. Lucía sintió el calor de la amistad, un ligero regusto a triunfo moral. Habían pasado demasiadas décadas de miedos. Al caer el atardecer, se despidió de ellos con un abrazo y, al quedarse sola, encendió la lámpara de su mesita y extendió la carta de Pedro sobre la mesa, casi como un acto de gratitud. En su letra temblorosa, se leía: «Si algo me ocurre, cree en mí». No dies que difamen. Lucía dejó que una lágrima cayera sobre el papel, pero esta vez no era de impotencia, sino de un pesar dulce, acompañado por la certeza de que había cumplido con su responsabilidad. Por fin podía cerrar esa herida abierta. La vida continuaría con sus altibajos, las batallas legales podrían alargarse, y tal vez más sorpresas aparecerían. Pero en el corazón de Lucía habitaba ya la reconciliación con su propio pasado. Había roto con décadas de silencio y había recordado a todos que, aunque el tiempo corra, la verdad late en cualquier resquicio de papel amarillento, dispuesta a revivir. Y, sobre todo,
Había recordado que la memoria de un ser amado, si permanece en la conciencia de quien lo quiso, nunca está del todo muerta. Suspiró. Al otro lado del tabique, el rumor de la cocina de Rosa y las risas de algunos niños le llegaban difuminados. El olor a guiso y a calles limpias por la reciente lluvia le hizo volver al presente. Se secó las mejillas, se levantó con cierto esfuerzo y se acercó a la ventana. Madrid se tendía ante ella, con sus edificios, sus luces ya encendiéndose, su bullicio incesante. He cumplido, Pedro, pensó, aferrada a la carta. No dejé que callaran tu verdad. Y en el reflejo borroso del cristal, le pareció ver la sombra de su esposo asintiendo, con esa sonrisa serena que siempre la había enamorado. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.